Muy buenos días, amigos televidentes. Pues muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra de Dios. Y estaba hojeando el libro que traemos el día de hoy para rifar y se titula Quebrantamiento, el corazón avivado por Dios. Este lo escribe Nancy Lake DeMoss y dice que es autora de Venta de Mentiras que las mujeres creen. Y pues bueno, aquí el contenido, los subtítulos es ¿qué es el quebrantamiento? Personajes bíblicos quebrantados y no quebrantados. ¿Soy una persona orgullosa o una persona quebrantada? La bendición del quebrantamiento, el camino hacia el quebrantamiento. Y bueno, también viene aquí un testimonial personal de la autora de este libro. Para que nos llames al 430-0880, 430-2749 y también cualquiera que sea tu necesidad, llámanos para platicar contigo, orar contigo. Si necesitas que alguien te apoye con consejería, pues nada más nos llamas, o si ahí mismo quieres que tomemos tu petición, ya sea de sanidad, económicas, familiares, con los hijos, que híjole, a veces cómo batallamos, pues llámanos para que podamos orar contigo, por ti, y ya estamos para servirte. Y pues, hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, Caro. Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida de estar aquí. Gloria a Dios. Un deleite venir a este programa por poder compartir la palabra y poder compartir con ustedes. Encantada Gracias. que estés aquí con nosotros. Y bueno, ahora nos acompaña de Cuauhtémoc el pastor Javier Gallardo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carolina? Oye, la iglesia, fíjate que no me acuerdo cómo. Manantiales de gracia, sí. Eso, manantiales de gracia. Manantiales de gracia. Mira, Enfrente no de la sé- estatua de Cuauhtémoc, ahí entrando. de Cuauhtémoc. Ahí está, en el mero rancho grande. Cálmate, Pero que mira, soy de allá, sí, Mira, ya tú no sé, eres de ya allá, sé. pero te iba a decir, Ya no, me dice, pero hice, no eres ya. Paco, Ya sí. me hice, Y ya vamos me- ya de acá, tú Sí, de allá pues y yo sí. de acá. Sí. Ya Qué son bueno más que de- estás aquí con nosotros. Gracias por la ¿Eh? invitación. Una No. bendición estar aquí platicando con ustedes. Sí, pues encantados. Y con tu público, Sí, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sí. ¿Qué preparaste para nuestros amigos? Quiero hablar de algo muy interesante, fíjate. Toda la vida y todos los días todo el mundo tiene problemas, todo el mundo está angustiado, todo el mundo maneja niveles muy altos de angustia y de preocupación. Y ahí, ahora en la época de la tecnología, ahora se venden muchos libros electrónicos. Ya no tienes que ir a la librería y comprar Así el libro. es. Ahora lo compras por internet. Y la ventaja de estos libros electrónicos es que cuando tú compras uno y lo estás leyendo y te llama la atención algún párrafo o lo que venga ahí en el libro, lo subraya, mucha gente lo subraya. Y te viene en la misma aplicación, te dicen cuántas personas han subrayado esa parte del libro. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque puedes ver, puedes repetir o volver a leer las partes donde a mucha gente le ha llamado la atención de cualquier libro que compres. Y no para sorpresa, para bendición, el libro más vendido electrónicamente también es la Biblia, también es la palabra de Dios. Wow. Ahora se venden todas las versiones habidas y por haber, muy barato, o incluso las aplicaciones son gratis. Y me sorprendió mucho que el versículo más subrayado de la Biblia, fíjate, la Biblia electrónica, el versículo más subrayado de la Biblia electrónica yo hubiera pensado que era Juan 3:16 o el Salmo 23 o el Salmo 91 o Filipenses 4:13. Pues no, el versículo más subrayado es Filipenses 4:6. Y Filipenses 4:6 dice exactamente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este es el versículo que más subrayan los lectores de la palabra, los lectores de la Biblia, cristianos y no cristianos, por supuesto, todos los que tienen esta aplicación. Y me llamó mucho la atención y desarrollé este tema a raíz de esto, ¿verdad? O sea que la gente verdaderamente vive afanada. La gente, lo que más subrayas, pues es lo que más te llama la atención. En ¿verdad? estrés, depresión. Exactamente, en estrés, en niveles de preocupación muy altos. Y por eso surgió este tema, ¿verdad? Porque verdaderamente vivimos tiempos donde la gente está preocupada, afanada. ¿Y cuál es la actitud correcta que nosotros tenemos que tomar ante esos afanes, ante esas preocupaciones que son diarias, que todo el mundo las tenemos? Y lo primero que quiero hacer, si me permites, es guiar en la palabra a lo que nos dijo Jesús acerca del afán y la ansiedad. Hay un sermón hermoso de parte de Jesús en el Sermón del Monte,
O de las bienaventuranzas, que todo el mundo se va a las bienaventuranzas, pero pues es un sermón amplísimo, ¿verdad? Son 3 capítulos de la Biblia. Y en esos 3 capítulos Jesús nos habla no solamente de las bienaventuranzas, nos habla de dinero, nos habla de la angustia, del afán, de la ansiedad, del carácter, nos habla de tantas cosas. Es una enseñanza de vida lo que está en esos tres capítulos. Y en esa lectura Jesús dijo esto en cuanto al afán y la ansiedad. Mateo 6, 25 al 34. Estas son palabras 6, 25 al 34. Y él lo dijo en estas palabras, ¿verdad? Para empezar a basarnos en lo que verdaderamente es el consejo ideal, lo que Jesús nos dijo, porque él conocía que lo que iba a suceder en aquellos tiempos, en estos tiempos y en los tiempos postreros, ¿verdad? Entonces le da mucho enfoque al afán y a la ansiedad. Y él habló esto, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo, ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los que no conocen a Dios andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Eso salió directamente de la boca de Jesús, acerca de cómo manejar el afán y cómo manejar la ansiedad, confiando en el Señor. Es lo básico, tenemos que tener una relación con Dios, hablar con Él, verdaderamente establecer una comunión, una comunicación con Dios. Y para seguir en el tema, quiero leer en el Salmo 119, 28. El Salmo 119 es el salmo más amplio, ¿verdad?, de todos los salmos. Y parece ser que lo escribió un escriba que se llamaba Esdras, que es del que vamos a hablar un poco el día de hoy. Y el Salmo 119, 28, este hombre dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Impresionantes las palabras de este hombre, ¿verdad? Se estaba desbaratando en ansiedad. Como hay tanta gente, uno que ministra gente todos los días, se manejan unos niveles de ansiedad impresionantes, ¿verdad? Uno podrá decir por cosas pequeñas, unas personas están muy preocupadas y otros por cosas enormes, ¿verdad? Y hay situaciones muy difíciles. El día de antier estábamos en un funeral de un jovencito que lo asesinaron. La familia, pues imagínate cómo estaba la familia, ¿verdad? En una situación muy difícil. Entonces, verdaderamente hay motivos siempre para estar preocupados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos la angustia de manera diaria? ¿Qué es lo que debemos hacer? Este hombre que estaba en una situación verdaderamente angustiante dice: se deshace mi alma. ¿Cómo tendrá que estar uno, Carolina, para decir se deshace mi alma? Híjole, sí. Pero de a veras, ¿cuánta gente en estos tiempos no vive de esos medicamentos controlados que para poder manejar, según ellos, poquito, manejar, ¿no? que Sí, a pero fin de puedes cuentas comprar son, lo que... exacto, o sea, son temporales mientras trabaja. Y no muy efectivos. Y no muy tampoco. efectivos, porque cómo te lastiman también el hígado, ¿verdad? Sí, y más bien atontan a la persona, o sea, no le permiten sentir la realidad de las cosas, pero afecta muchas otras áreas de su vida, ¿verdad? Y no surten el efecto de, ya me tomé un Ativan, ya tengo una paz tremenda. No es cierto. No es cierto. Entonces, este hombre que sabía manejar esos niveles de ansiedad, vamos a la misma palabra de Dios, que es el consejo divino, el consejo donde tenemos que basar nuestra vida. Este hombre era un escriba y él estuvo cautivo en Babilonia. Pues después de que el pueblo salió de Egipto, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando no conocen la historia, el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años, estuvo cautivo y fue llevado, después de no hacer la voluntad de Dios,
repetidamente se les advertía que tenían que cambiar, que tenían que seguir las normas, los mandamientos que Dios les dio al ocupar la tierra prometida. Y el pueblo seguía insistiendo en pecar y en pecar y en pecar hasta que Dios los mandó a la cautividad y estuvieron en Babilonia 70 años. Cuando se acabaron los 70 años de cautividad, donde Dios también tuvo cuidado con ellos. Dios es hermoso, ¿eh? Porque aún en la cautividad Dios tuvo cuidado de ellos. Sí. En los 40 años del desierto, que antes de llegar a la tierra prometida, aunque iban en disciplina, por decirlo de alguna manera, les llovía la comida todos los días. Dios no se desocupó de ellos. Dios siempre, aun y cuando estemos en malos términos, por decirlo de alguna manera, Dios siempre se va a ocupar de su pueblo. Dios siempre se va a ocupar de sus hijos. Y es algo que tenemos que tener que tenemos que estar muy conscientes de eso, ¿eh? Dios nos ama. Verdaderamente Dios nos ama, está interesado en nosotros. Este hombre entonces de la cautividad, Dios lo manda a llamar o le abre las puertas para que viniera a reconstruir el templo en Jerusalén. Y viene con mucha gente. Hubo 3 migraciones muy grandes. Él dirigió una de esas migraciones, Esdras. Y cuando llegaron a Israel, estaban en una situación muy difícil. Esdras se sentía muy difícil cuando llegaron. Le dijeron, ¿sabes qué, Esdras? Ya estamos en las mismas que antes de irnos, ya ves cómo estaba la situación difícil. No obedecían a Dios, no obedecían las normas, no obedecían lo que tenían que hacer. Ya estamos en la misma, le dijeron a Esdras, ¿verdad? Y cuando le comentaron eso a Esdras, que se estaban descuidando otra vez, Esdras se preocupó, y se preocupó de tal manera que lo describe la palabra de una forma muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? En Esdras, en el capítulo 9, versículo 3, dice: cuando oí esto, o sea, cuando le dieron la noticia de cómo se estaba portando el pueblo, dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Fíjese nomás. No, no quiso salir corriendo al cerro. Él se arrancó el pelo, ¿verdad? Como muchas personas que se quieren agarrar hasta el cabello y se lo quieren arrancar. Pues este hombre sí lo hizo. Verdaderamente estaba en una situación de angustia. Estaba, aparte de angustiado, desesperado y avergonzado con Dios. Porque está diciendo, Señor, pues ¿cómo? Ya nos llevaste, ya nos disciplinaste, ya volvimos, ya estamos otra vez en la misma. Pues, ya sé. Híjole, qué angustia tan tremenda tenía este hombre, ¿verdad? Pues imagínate cómo se sentía, porque él estaba encargado de levantar o de reedificar el templo. Entonces, cuando estaba angustiado, dice, se sentó angustiado en extremo. Y el que escribió el Salmo 119, lo que leímos ahorita, él mismo nos aconseja que es su palabra la que nos va a sustentar, ¿verdad? Susténtame en tu palabra. Pues después de haber estado grandemente angustiado, después de haberse hasta querido arrancar la barba y los cabellos, dice en el versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Reaccionó, o sea, de estarse arrancando los cabellos y de estar en una angustia tremenda, de repente dijo, no, esto no está bien. Entonces se acordó de que verdaderamente podemos acudir a Dios. Y eso es lo primero que tenemos que hacer antes de ir con el neurólogo, o con el psiquiatra, o con toda la ayuda que podemos recibir. Y que está bueno recibirla, ¿verdad? Sí, no decimos que sea mala, pero... No. Pero yo creo que primero tenemos que hacer lo que hizo este hombre. A pesar de la angustia, de lo muy difícil que estaba la situación, se acordó de Dios. Se acordó que podía acudir a Dios. Y de tal manera que acudió. O sea, ya me había rasgado el manto, ya había rasgado las vestiduras, pero me acordé que Dios puede tener una respuesta para mí. Y es muy bonita la oración que este hombre hace, si lo seguimos leyendo. Dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, estoy leyendo del 13 al 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, él reconociendo, ¿verdad? Que verdaderamente era cuestión del pueblo, de la conducta del pueblo, no de que tengamos un Dios vengativo, ni un Dios airado, no. Él reconoce que el problema es del pueblo. Y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometan estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí,
delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esdras hacía confesión de pecados delante de Dios. Esdras oraba a Dios. Esdras empezaba a reaccionar de la manera como la Biblia nos aconseja, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios en esos momentos difíciles. Yo puedo hablar también de manera personal, ¿verdad? De manera personal, porque pasamos por tiempos difíciles. Yo creo que pues mucha gente que nos está escuchando o viendo ha pasado por situaciones difíciles, por enfermedad, y en mi casa sucedió eso, ¿verdad? Entonces había mucho estrés, problemas fuertes, porque el cáncer es una enfermedad muy difícil. Mi esposa fue víctima del cáncer y tuvo cáncer cerebral. Entonces eran situaciones difíciles donde tuvimos que aprender verdaderamente a acudir a Dios para guardar hasta nuestra sanidad mental, porque verdaderamente son situaciones difíciles. Y este hombre se dio cuenta que verdaderamente tenía que acudir a Dios y exponer su corazón delante de Dios. Y fue lo que hizo. Le confesó, le dijo: Dios, mira lo que estamos haciendo, la estamos regando, no estamos haciendo lo que tú querías que hiciéramos. Pero yo te lo confieso, yo lo pongo delante de ti. Y en el capítulo 10 es maravilloso cómo Dios obra y cómo Dios responde y cómo Dios no nos deja colgados nunca, porque nunca nos va a dejar colgados. Él nos dijo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Los que a veces queremos dejarlo somos nosotros, ¿verdad? que queremos ir a la pachanga o a esto o a lo otro y nos apartamos del camino de Dios. Pero Él jamás querrá dejarnos, jamás. Pagó un precio muy alto por nosotros. Así es. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Entonces, verdaderamente Él nos ama, está interesado. Y este hombre que reaccionó de su situación, se presentó delante de Dios, se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, te necesito. Esta situación yo no sé cómo resolverla, y no podía resolverla él. Era cuestión de mucha gente que estaba volviendo al pecado. Como ahorita hay tanta gente, ¿verdad?, que está inmiscuida en el pecado, y uno dice: Señor, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para manejar esta situación? Pues aquí está el consejo bíblico. Este hombre acudió, se presentó delante de Dios, y Dios, que es maravilloso, Dios que es bueno, Dios que es fiel, en el capítulo 10, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Fíjese, él estaba orando, él estaba presentándose en la presencia de Dios, no se acojó con nadie, no habló con nadie, no le dijo nada a nadie, él y Dios. Sí, y cuando estaba en oración, le llegó toda la multitud. Amén. Llegó toda la multitud donde estaba él, y dice: se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Llegaron los hombres que estaban pecando, llegó el pueblo a reconocer su pecado delante de Dios. Esdras, ¿qué les dijo? Absolutamente nada. Esdras no les llamó la atención. Esdras no se metió con nadie más que con Dios. Así es. Y Dios respondió. Amén. ¿Por qué? Porque reaccionó de una manera adecuada, porque manejó el estrés como la palabra de Dios nos aconseja, presentarnos delante de la presencia de Dios. Y la respuesta que aquí obtuvo es maravillosa. Él estaba orando a Dios, pero Dios, que todo lo puede y que todo lo sabe, redarguyó el corazón de todo el pueblo de Israel, porque esto se trata de todo el pueblo de Israel. Es impresionante la respuesta, ¿eh? Todo el pueblo llegó y reconociendo su pecado, dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Así es. Confesaron su pecado. ¿Por qué? Por la actitud de un hombre que supo manejar la ansiedad que estaba sintiendo. Muy fuerte la ansiedad, fuertísima, hasta arrancarse el cabello, ¿eh? Sin embargo, supo reaccionar. Dice: me acordé de Dios a la hora del sacrificio, o sea, a la hora del culto. Me acordé que Dios existe, me acordé que Dios está, y acudí a Él. Acudí a Él y confesé mi pecado. No fui a regañar a nadie, porque esas muchas veces las actitudes que tomamos, vamos directamente contra los agresores o contra la situación o contra el problema. Tú me hiciste y tú me dijiste, y nos peleamos con todo el mundo. Y el problema, en lugar de bajar, sube. La mansa respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace subir el furor. Y siempre nos vamos con la respuesta áspera, ¿verdad? Siempre contestamos mal con mal en lugar de contestar con bien el mal que nos hacen. Que Jesús nos dio ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, si hacemos y guardamos la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios está pendiente y que Dios escucha la oración, eso es algo que ojalá que todos los que nos están viendo se den cuenta,
que Dios siempre nos escucha, que Dios está pendiente a la oración que dirigimos a Él. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Esdras no se peleó con el pueblo, no le dijo, ustedes terribles y tremendos, miren nomás lo que están haciendo. Híjole. Que a veces nos dan ganas de hacerlo, nosotros también, ¿verdad? Como pastores también. Queremos regañar al pueblo de una manera tremenda, pero lo primero que tenemos que hacer es, me acordé de que Dios es verdaderamente misericordioso, que Dios hace justicia, que Dios responde, y este hombre aquí tiene la respuesta. Todo el pueblo de Israel reaccionó, todo el pueblo de Israel vino a presentarse delante de él y dijo, ¿sabes qué, Esdras? Sí la estamos regando. Nos arrepentimos de esto. Amén. ¿Por qué? Porque tomó la actitud adecuada, la actitud correcta, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Tomar esa actitud correcta de presentarnos delante de Dios con toda la angustia que traigas, con todos los problemas, preséntaselos a Dios. Verdaderamente Él te escucha y Él tiene todo el poder, Él te ama y tiene todo el poder para responder. Amén. ¿Qué opinas? Ay, hermoso, ¿verdad? Una cosa y otra, cómo te trae la luz de tu mente. Y personalmente yo creo que la oposición no es tanto afuera, a veces es dentro. La palabra de Dios dice que si no confesamos nuestro pecado no prosperamos. Así es. Y es una de las partes hermosas. A veces los personajes de la Biblia y dices, ay, pero uno piensa que hombres, pero en la vida diaria lo estamos viviendo todo el mundo. Hay aflicciones, pero dice la palabra de Dios que Él nos va a librar de todas esas aflicciones. Así es. Pero aquí el asunto, una de las cosas, pastor, que yo, verdad, creo que tendemos mucho a echar la culpa o a echar la culpa a Dios, en lugar de reconocerlo como nuestro Señor, y luego te peleas con el único que la puede ayudar. Si esto lo tomamos en cuenta en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en lugar de ir a pelearnos con la pareja, en lugar de ir a pelearnos con el de la oficina, y recorrer a acordarnos de Dios, ¿verdad? Me acordé, reaccioné, y me acordé que Dios me escucha. Me acordé que ahí estaba listo, ¿no? Sí. Y me acordé ahorita también en Josué, cómo a Josué le dice que no va a derrotar sus enemigos, ¿verdad? Hasta que quite lo que está en medio de él. Está diciendo lo que tú traes, lo que tú me estás culpando o estás culpando, pero primero que nada, humillarse. Y lo vemos en Primera de Pedro, ¿verdad? 5, del 5 al 6. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él es el único, porque cuando ya te quieres arrancar los pelos, si no es que más, ¿verdad? El único que nos va a librar de todo eso es Él, el único que puede. Y creo que también Dios lo permite, porque todo tiene que pasar por el trono del Padre, ¿verdad? Él sabe, pero también conoce que si no tenemos esa hambre de buscarlo, inclusive todavía sin conocerlo, todavía alguien tiene que ver, alguien me podrá ayudar, pues conociéndole todavía más, humillarnos ante Él y decirle, tú eres el único, y es que en realidad es el único. Así es. Y es el que puede. Y lo veía ahorita en el Salmo 116, me encantó porque dice el versículo 1, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Amén. Ya llegan esos momentos donde de veras crees que ya no vas a poder y quisiera, si llega un momento la ansiedad, por supuesto, es un peligro tan tremendo, cómo duele el cuerpo que cuando porque no más la ansiedad entra el estrés y el temor, el miedo, que es un espíritu. Así es. Es una puerta abierta, es un espíritu y ese no viene a jugar, viene a matar y a destruir. Amén. Y cuando recurres a Dios, antes Señor, mientras tenga aliento, qué bueno que tengo a Dios, ¿verdad? Ahí sí es como, ahora ¿quién podrá defenderme? Él puede defendernos. Amén, amén. Literalmente, Él puede, y no nomás Él puede, Él quiere. Él quiere. Eso es lo más maravilloso. Sí, Uno tiene que creerle a Dios y verdaderamente confiar en que Él puede y tomar estas actitudes. Hay otros casos, no sé si tengamos tiempo de ver. Tenemos escasos minutos, pero antes de que sigas diciendo, estamos rifando el día de hoy, quebrantamiento, el corazón avivado, por Dios. Ya les hice los comentarios aquí de lo que contenía. Ay Dios, ahora dónde están. Soy una persona orgullosa, una persona quebrantada, la bendición del quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Personajes bíblicos quebrantados y no quebrantados. La bendición del quebrantamiento. Para que, sí, hombre, es una bendición. También el de Charles Spurgeon, La bendición del quebrantamiento, muy buen libro también. Pero bueno, pues, ¿qué podemos ya para ir finalizando, ir aterrizando ya? Sí, yo creo que en cualquier circunstancia, situación, tenemos que acordarnos que Dios está.
que siempre está dispuesto, que siempre está pendiente. Hay un caso que ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero es una mujer tsunamita, yo creo que sí se han de acordar de ahí, la que hizo la habitación para Eliseo, porque quería tener esa relación cercana, ¿verdad? Con el profeta, porque sabía que representaba a Dios. Esta mujer no tenía hijos, y el profeta, por agradecimiento, pues le dijo, el año que entras a tener un hijo. Incluso ella no lo creyó cuando se lo dijo, pero lo tuvo, el año siguiente lo tuvo. Y este hijo, ya cuando creció, un día que estaba con su papá, le dice a su papá, me duele mucho la cabeza, y como todo buen papá, le dijo, ve con tu mamá. Lo mandó con la mamá inmediatamente. Y dijo, allá, dile a tu mamá. Pues fue con su mamá, la mamá estuvo en su regazo, tuvo a la criatura toda la tarde, y se murió. Se murió el niño. Imagínense nada más, ya fue un hijo tenido, pues, entre comillas, en la vejez. Si uno es sobreprotector de los hijos, cuando yo me casé muy jovencito, estaba un poco madurito, pero a nuestros hijos los sobreprotegimos mucho, mi esposa y yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya teníamos más de 27 años cuando nos casamos. Entonces bueno, ahora se casan casi a los 30 todos, ¿verdad? Ya no se quieren ni casar. Ya no se quieren ni casar para empezar. Bueno, pues nuestros hijos los sobreprotegimos bastante, los queríamos tener hasta en una esfera de vidrio, ¿verdad? Una cajita de algodón. Pues esta mujer también, ¿verdad? Porque ella era una mujer muy grande que tenía un bebé o un niño, y ese niño se le murió en los brazos. ¿Cuál hubiera sido la reacción normal de cualquier mujer? ¿Qué hubieran hecho? Volverse casi loca. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera pasado, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Pues inmediatamente, gritar, llorar. con peor que Esdras, ¿verdad? No nos arrancamos nomás los pelos, sino que vamos con la Pues, comadre, con el pedimos compadre. apoyo, ayuda, o sea, Sí. Inmediatamente vamos y pedimos apoyo a personas, ¿verdad? Y queremos el abrazo, y queremos el cariño, y queremos todo eso. Pero el ejemplo de esta mujer fue muy diferente. Y eso es la palabra nos guía a eso. Esta mujer, cuando se murió su niño, llegó el esposo y le dijo al esposo, ¿sabes qué? Prepárame el chofer con el burrito y el chofer y todo, porque necesito ir con el profeta. Y le dijo, pues, ¿a qué vas? Si no es día de culto, no es día de que tengas que ir a congregarte. No ¿Qué pasa? Y ella le contestó, paz. O sea, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No aceptó la situación que estaba sucediendo, no aceptó el manejarse a través del estrés, sino que acudió al profeta y fue a buscar al profeta de Dios. Y verdaderamente se concentró en ir a buscar la respuesta de parte de Dios, porque ella sabía que allí había respuesta de parte de Dios. Acudió al profeta, fue al profeta, el profeta mandó al criado, a Giesi, y ella le dijo, pues que vaya, ¿verdad? Pero se le agarró de los pies y dijo, yo no me muevo de aquí, vive Jehová que no te dejaré, ¿verdad? Hasta que vayas tú conmigo. Ella sabía que la respuesta venía únicamente de parte de Dios. Que tenía conexión directa con el Señor. Así es. De aquí. Muchísimas gracias, ya nos vamos, ya no está acá Jorge haciendo señas y señas. Bueno, nos faltó un poquito, pero usted acuda a Dios. Siempre, sí, amén. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. Y pues bueno, Lili, también a ti. Gracias a ti, Carmen. Y a mí no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado. Quebrantamiento, el corazón avivado por Dios, es el libro que estamos rifando el día de hoy. Y pues no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones. Y bueno, si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Dios les guarde. Bye.